Shalom Ubrajot a mis apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 120. ¿Quién llama al remanente en Joel 2:32? Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Melquisedec. Muchas gracias por permitirnos una conferencia más. Gracias por la vida y por toda buena vida que nos regalas. Rogamos a nuestro Elohim Melquisedec que abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y tu luz ilumine nuestra vida interna y externa. Que seamos alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Te agradecemos, Padre Celestial, en nuestro Elohim Melquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Apreciados amigos y hermanos del mundo entero, quisiera a manera de introducción ir a Joel 2:32. Y en Joel 2:32 vamos a encontrar que el Eterno dice: y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esas son las últimas palabras que vamos a tener en cuenta en esta conferencia. Y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Qué remanente será el que habrá llamado Yahshua? Si hacemos la parte de pronto exegética, hermenéutica de las Sagradas Escrituras, aquí podríamos mencionar que es el remanente de Israel. Y efectivamente es así dentro del contexto historicista. Pero la profecía nos lleva al momento Israel y nos lleva al momento final. ¿Y por qué lo decimos de esa manera? Pues para entender debemos mirar el mismo contexto desde el versículo 28. Entonces leemos de la siguiente manera. Versículo 28. Y después de esto derramaré mi ruach sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Tenemos acá una profecía. Y tenemos que esta profecía, mire que Pedro citó este pasaje en el día de Pentecostés, en Hechos 2, 16 al 21. O sea, vayamos allá, Hechos 16, para que miremos esto, Hechos 16. Perdón, Hechos 2, 16 al 21. Hechos 2, 16 al 21. Dice el Eterno en Hechos 2, 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que es lo que está hablando Pedro. Y en los postreros días dice Yahweh: derramaré mi ruach HaKodesh sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi ruach HaKodesh y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, tenemos dos textos importantes, Joel 2:32 y Hechos 2 del 16 al 21. Y si usted se pone a mirar tanto el resultado de Joel y este resultado de Hechos, va a encontrar lo siguiente. Para entender que nosotros teníamos de pronto una profecía en el tiempo de los discípulos, en el tiempo de Pedro, en un cumplimiento parcial de esta profecía. Porque efectivamente, en el día de Pentecostés, en la lluvia temprana, los discípulos cumplieron esta parte de las Escrituras en forma parcial. Y digo parcial porque tanto en Joel como allí en el texto que acabamos de leer de Hechos 2, no está completa la profecía.
Y de pronto voy a tener nuevamente Hechos 2 para poder comprobar esto, de que la profecía todavía va para un tiempo lejano. Y miremoslo, en Joel primero, versículo 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi ruat en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Oiga, las mismas palabras prácticamente que tenemos allá, o podemos decir que en Hechos 2 tenemos una copia de Joel 2. Y la está anunciando Pedro. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero que en el tiempo de los discípulos, cuando hubo la manifestación del Ruach HaKodesh, entonces nos faltaron unas señales importantes. Y las señales que nos faltaron fue: el sol se convertirá en tinieblas. En el derramamiento o en el cumplimiento parcial no se dio esto. ¿Sí? Y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. O sea, significa en ese momento en Joel y aquí en Hechos y aquí en Joel, dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. O sea, significa que la profecía de Joel 2, 28 en adelante, se cumplió parcialmente con los discípulos, pero no se completaron las otras señales de que el sol se convertiría en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Y ese día grande y espantoso de Yahweh es la segunda venida de Yahshua HaMashiach. O sea, tenemos un orden inmediato para la segunda venida de Yahshua. Cosa que en la lluvia temprana no ocurrió. Se derramó el Ruach HaKodesh. ¿Sí ve? Pero las señales del sol y la luna todavía no se han dado. Porque las señales del sol y la luna están en relación con la séptima plaga, cuando el sol se convierte en tinieblas y la luna en sangre. Y eso es antes del grande y espantoso día de Yahshua HaMashiach, cuando él llega. Entonces me está diciendo que la profecía de Joel, con respecto al versículo 32, y que es la forma de pregunta hoy, ¿para cuándo será ese remanente al cual Yahshua habrá llamado? ¿O cuál será el remanente al que Yahshua habrá llamado? Tiene relación con el derramamiento del Ruach HaKodesh y debe tener relación con que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Que habrán prodigios? Bueno, prodigios hubieron y milagros en el tiempo de la lluvia temprana. Pues eso también se va a ver en la lluvia tardía. Me parece bastante interesante de pronto mirar esto. Entonces el versículo 32 está plasmado para el futuro, o la profecía de Joel 2, 28 al 32 se cumple en dos etapas. La primera etapa se cumple en la lluvia temprana, y de ahí es que el apóstol Pedro está hablando en Hechos 2, del 16 al 21. Cumplimiento parcial de la profecía, pero todavía no es la segunda venida de Yahshua. Entonces tenemos nosotros la lluvia tardía, y en la lluvia tardía, entonces ya estamos cerca de que venga el día grande y espantoso de Yahshua HaMashiach, su segunda venida, y que en la séptima plaga entonces el sol se oscurezca y la luna esté en sangre. Ahí sí. Entonces, dentro de ese aspecto, dentro de esas partes que estamos mirando nosotros, nos preguntaríamos nosotros: ¿cuál será el remanente que Yahshua llamará para cumplir la profecía completa de Joel 2?
ya no parcial sino completa. Entonces el remanente al cual él habrá llamado en tiempos de Joel es Israel. Israel es el segundo remanente en ese momento. Pero si nos trasladamos hacia el futuro, entonces hacia el futuro vamos a tener nosotros más remanentes. Pero hay un remanente que va a estar conectado con la lluvia tardía, con el sol que se convierte en tinieblas y con la luna que se vuelve sangre. Interesante. Y luego tenemos la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Ese es el orden. Entonces, lo que él nos está diciendo es que va a haber un remanente al final al cual Yahshua habrá llamado. Le haría la pregunta a cada uno de ustedes, mis apreciados amigos en el mundo entero, ¿cuál es ese remanente al cual Yahshua llama para el cumplimiento de la lluvia tardía, el oscurecimiento del sol y la luna en sangre? Y luego la inminente segunda venida de Yahshua. Entonces tenemos que han habido un poconón de remanentes, pero no se ha cumplido eso porque en todos los remanentes no se ha derramado la lluvia tardía. Como no se ha derramado la lluvia tardía, entonces esos remanentes ahora pasaron a la historia. Están dentro de la historia. ¿Sí? Porque la lluvia tardía todavía no se ha derramado. Debe existir un remanente en ocasión de la lluvia tardía y de la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach, para que se cumplan todas estas partes. Ahí es donde quiero que pronto que a nivel de razonamiento, de orden profético, cada uno de nosotros como escudriñadores de la palabra del Eterno, pensáramos, ¿sí ve? ¿Qué remanente será ese? Pues para eso en ese momento es de pronto la conferencia de hoy, que cada uno de nosotros podamos saber de pronto cuál es el remanente al cual Yahshua habrá llamado. ¿En qué? En ese tiempo. Entonces miramos de pronto en este momento que en las Sagradas Escrituras el término remanente se refiere a un grupo selecto de personas que a pesar de un tiempo de juicio o de dificultad, permanecen fieles a Yahweh y son preservadas por Él para cumplir sus propósitos. No es simplemente lo que queda después de una catástrofe, sino un grupo especial elegido por Yahweh para llevar adelante sus planes, a menudo en medio de la infidelidad de la mayoría. Y aquí hay algunos puntos claves sobre el remanente en las Sagradas Escrituras. Significado, por ejemplo. El significado es un remanente que es un grupo pequeño pero fiel que sobrevive a un juicio o a una época de dificultad. ¿Cuál será el propósito? Este grupo no solo sobrevive, sino que también es preservado por Yahweh para cumplir sus propósitos, a menudo relacionados con la restauración y la fidelidad a su pacto. Y de pronto unos ejemplos bíblicos que podríamos ver nosotros aquí está el diluvio y Noé, José en Egipto, los que no se inclinaron ante Baal y el remanente Israel que regresó a Jerusalén después del exilio, son ejemplos de remanentes en las Sagradas Escrituras y que pertenecían en ese momento al remanente de Israel, pero del mismo Israel cuando se volvían atrás, que caían, quedaba un remanente pequeño. Entonces la importancia de pronto es el concepto de remanente que muestra la fidelidad de Yahweh, su gracia y su plan continuo para salvar a su pueblo. ¿Y en qué contexto? De pronto, el remanente puede referirse tanto a un grupo literal, como en el caso de Noé, o a un grupo espiritual, como aquellos que mantienen la fe en tiempos difíciles. O sea, la relación con el Mesías, ¿cómo podríamos verla ahí? En el Nuevo Testamento el remanente a menudo se relaciona con la fe en Yahshua como el Mesías y con la iglesia como el cuerpo de creyentes. O sea, hay un grupo de creyentes. El remanente bíblico no es solo un remanente físico, sino un remanente espiritual. Un grupo que representa la esperanza y la restauración y la fidelidad a Yahweh a pesar de las circunstancias que se estén viviendo.
Dentro de esos aspectos podríamos nosotros ahorita relacionar de pronto para actualizarnos y de pronto que nuestra mente sí se actualice, ¿sí? Porque de pronto muchos creyentes todavía no creen, no saben y de pronto pues necesitan saberlo ahora, ¿sí? Porque el estudio de las Sagradas Escrituras de pronto uno se vuelve pendiente de pronto de las doctrinas, creencias que nos enseñan a nosotros, pero hay unas cosas que se nos escapan. Los remanentes del Nuevo Testamento son 8. No sé cuántos de ustedes sabían eso. Los remanentes del Nuevo Testamento son 8. Oh, interesante. Y el número 8 es el número de la victoria, de lo sorprendente y del final, de los comienzos también. Entonces tenemos así que si en el Nuevo Testamento los remanentes son 8, pues necesitamos identificarlos. Y los tenemos identificados de pronto, especialmente en el libro Apocalipsis, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, denominadas las 7 iglesias. Entonces son 7 etapas que el remanente va a pasar a través del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento, ¿sí? Y la pregunta que sigue, seguimos preguntando nosotros, ¿y entonces cuál es el octavo? ¿Cuál sería el octavo? Si la Odisea es la séptima, se sobreentiende que la Odisea sería la última, porque Apocalipsis no habla de pronto de una octava iglesia. Entonces la Odisea sería la última. Y efectivamente, sí, la Odisea podría ser la última, pero las Sagradas Escrituras hay que estudiarlas renglón tras renglón, línea tras línea, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, etc. Y vamos a encontrar algo reservado que tenía Yahshua para el final. Interesante. Y eso es lo que nos está enseñando, a donde nos está llevando Joel 2:32. Yahshua llama a un remanente para que ese remanente reemplace a la Odisea, porque la Odisea tiene una profecía. La profecía que tiene la Odisea es que la Odisea no va a ser caliente. La Odisea está dentro de la profecía de tibieza. La Odisea está dentro de la profecía del orgullo. La Odisea está dentro de la profecía de que es muy rica, que no tiene necesidad de luz nueva. O sea, la Odisea es rica físicamente y espiritualmente porque se le dio mucha luz, pero no quiere aceptar luz nueva. Se cree ya muy satisfecha con lo que se le dio y cree que ya no necesita más. Interesante todos esos detalles. Ahora, si ya nosotros conocemos, para mirar un poco la parte de la historia, en el Nuevo Testamento hay 8 remanentes, pero está pendiente uno. Ese uno es el de Joel 2:32, el remanente al cual Yahshua habrá llamado. Oh, interesante. Y hace referencia a la parte final para el cumplimiento profético de pronto de la séptima plaga, donde va a haber el sol, va a estar en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible de Yahshua HaMashiach, o sea, la inminente segunda venida de Yahshua. Pero también tenemos que aprender nosotros que en el Antiguo Testamento, de pronto si le digo a ustedes, Antiguo Testamento, ¿cuántos remanentes hubieron en el Antiguo Testamento? Si en el Nuevo Testamento hay 8 remanentes, entonces ¿cuántos remanentes pueden haber en el Antiguo Testamento? Y ahora miremoslo. Los remanentes del Nuevo Testamento comienzan del año 34, y si usted va del año 34 hasta el año 2030, tiene 1996 años. Significa que en el transcurso de 1996 años, ahí están los 8 remanentes del Nuevo Testamento. Y si en el transcurso de 1996 años hubieron 8 remanentes, entonces ¿cuántos remanentes puede tener el Antiguo Testamento en 4000 años? Porque el año 34 es el año 4004 de la historia del pecado. O sea, significa que 4004 años, en 4004 años, ¿cuántos remanentes podían haber? Otra pregunta para cada uno de nosotros, porque es que esto es
para ponerle atención, cuidado, ¿no? En el Nuevo Testamento, en 1996 años, hay 8 remanentes. En el Antiguo Testamento, con 4000 años, ¿cuántos remanentes pueden haber existido? Alguien dirá en la cabeza, caramba, si en el Nuevo Testamento hay 8, pues en 2000 años aproximadamente. Entonces en el Antiguo Testamento en 4000 años, pues deben haber más. Deben haber más de 8, porque uno relaciona la especie de tiempo. No sé qué opinión tengan cada uno de ustedes, lástima no poderlos escuchar a través de un Zoom. Pero les dejo la inquietud a ustedes allí en sus mentes, pero les tengo la respuesta de una vez. En el Antiguo Testamento hubieron 2 remanentes nomás. ¿Ves qué curioso? En 4000 años no hubieron sino 2 remanentes, sí señor. Los patriarcas y el pueblo Israel. No hubieron más remanentes. Entonces ahorita tenemos el grupo completo. Nuevo Testamento 8 remanentes y Antiguo Testamento 2 remanentes, para un total de 10 remanentes en los 6000 años de la historia del pecado, y el número 10 es el número de la perfección en la numeración ordinal, lo cual nos indica que no van a existir más de 10 remanentes, o no habrá un remanente número 11. Bien interesante eso, ¿no? Entonces, de este modo tenemos nosotros 10 remanentes en total en los 6000 años de la historia del pecado. No van a haber más remanentes. Bien por esa parte. Entonces, volviendo nuevamente a Joel 2:32, que lo vuelvo a leer. Y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado, y esa es la conferencia de hoy, el remanente al cual él habrá llamado, y ya le di las indicaciones, las señales y las evidencias que en la lluvia temprana en Pentecostés se cumplió esta profecía de Joel del capítulo 2, del 28 al 32, en forma parcial. Pero se debe cumplir totalmente para cubrir todo el patrón profético que tiene Joel 2, 28 al 32. Y para poder cumplir todo eso, entonces se necesita trasladarnos al futuro, y tenemos 2 evidencias contundentes. La primera se llama lluvia temprana. En la lluvia temprana se cumplió parcialmente la profecía. Pero hacia el futuro, año 2027, tenemos la lluvia tardía, y en la lluvia tardía se completará totalmente la profecía. O sea, en el 2027 ya debe haber un remanente al cual Yahshua habrá llamado. Y ese remanente al cual Yahshua habrá llamado recibirá la lluvia tardía, y ese remanente será el encargado de enseñarle al mundo los acontecimientos finales con fechas de principio a fin, y ese remanente es el que va a ver a través de los 144,000 literales cómo en la 7ª plaga el sol se convierte en tinieblas y la luna en sangre, y luego tenemos la inminente segunda venida de Yahshua, y entonces la profecía queda completa. Pero seguimos en esto. ¿Cuál será el remanente al cual Yahshua llamará? Esa es la pregunta. ¿Cuál será el remanente? ¿Será que puede ser el remanente de pronto denominado hoy en día de pronto la red ha de venir del pastor Bill Gates? Ese es un remanente. ¿De dónde salió? De la Odisea. Por lo tanto, es un remanente. ¿O el remanente del fuerte pregón de Juan Rivera? Ese es otro remanente. ¿O el remanente de el pastor Hugo Gambetta? Ese es otro remanente. Entonces, mire, ¿cuántos remanentes han salido de la Odisea? Muchos. Entonces, ¿cuál será el que cumple la condición para ser el 8º remanente?
Ahora, para hacer el octavo remanente hay evidencias y señales del octavo remanente. Significa que en los grupos que han salido de la Odisea, que tienen raíces adventistas como los que acabé de mencionar y otros que hay más, ¿sí ve? Deben cumplir las evidencias. A ver qué evidencia. La evidencia número 1 es que ese remanente debe nacer en la parte de trompetas proféticas. Y las trompetas proféticas tienen una señal astronómica. Eso no es que de pronto un remanente salió en tal año, tal año, tal año, tal año. No, debe cumplir esas señales características para ser el remanente número 8 del Nuevo Testamento. Entonces nosotros preguntaríamos en ese momento, usted tendría que averiguar de pronto, o tendríamos nosotros que averiguar, ¿cuándo nacieron esos remanentes? ¿En qué año nacieron esos remanentes? Y si es en esos remanentes se predicó trompetas proféticas. Ahora, el remanente que va a ser llamado y que va a tocar trompetas proféticas debe hacerlo por 10 años. ¿Ya lo habrán realizado? ¿O ninguno de esos remanentes hasta el momento ha tocado trompetas proféticas? ¿O no sabía que había que tocar trompetas proféticas? ¿O sí habrán tocado trompetas proféticas? A él le voy a dar otra señal. Trompeta profética significa que ese remanente debe enseñarle al mundo que el juicio de los vivos está cerca y que la inminente segunda venida de Yahshua también está cerca. Que nos preparemos para eso. De pronto alguien dirá, sí, muchos de estos remanentes están predicando que Yahshua viene por segunda vez y bueno, podemos decir que en cierta forma cumplen eso. Que algún otro remanente están hablando de pronto del juicio de los vivos también, sí. Pero ¿y qué con trompetas proféticas? Interesante. Para eso entonces tendríamos que ir nosotros ahora a Mateo 20. Que ahí se encuentra el remanente al cual Yahshua habrá llamado en cumplimiento a Joel 2:32 y en cumplimiento a que ese remanente es el que va a predicar trompetas proféticas, el juicio de los vivos, la inminente segunda venida de Yahshua y todos los acontecimientos proféticos finales con fechas de principio a fin. Tendrá la luz nueva y el aceite extra. Entonces, como usted puede ver, puede apreciar en Mateo 20, entonces tenemos nosotros la parábola de los obreros con igual salario o la parábola de los obreros en la viña. Y de pronto usted, para mirarlo y de pronto resumir esto, ¿sí? Porque usted ya he dado esto en otras conferencias, en otros artículos. Para mirar esto voy a ir al versículo 6 directo. Dice el Eterno allí, Mateo 26. Y saliendo cerca de la hora 11, pónganle cuidado a eso, hora 11. Halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. O sea que ahí el Señor está llamando a unos obreros en la hora 11. Oiga, y la hora 11 es la última parte del cronograma bíblico, o esta parábola es una parábola, es un día profético de 6.000 años. Un día profético de trabajo de 6.000 años, esta parábola en sí. Y estos obreros de la hora 11 son los últimos obreros contratados por Yahshua para hacer el remanente final. Interesante. O sea que Joel 2:32 me enseña que Yahshua
tiene un remanente que va a llamar en la etapa final, el remanente número 8 del Nuevo Testamento y el número 10 en los 6000 años de la historia del pecado. O sea, ese remanente tiene un doble privilegio, tiene el número 8 y tiene el número 10. El número 8 como el número de la victoria, el número 10 como uno de los números perfectos en la numeración ordinal o el final de los remanentes. Bastante interesante esto. O sea que Mateo 20 me está enseñando en este momento que Yahshua llamó a un remanente final sacado de la Odisea. Y por eso es que el remanente significa un residuo, un resto de lo que queda allí, ¿sí? O siempre el Señor ha tenido un remanente, un resto de personas que son fieles y le siguen. Me parece bastante interesante de pronto esta parte que estamos viendo en nosotros. Yahshua HaMashiach llama a los obreros de la hora undécima. Los obreros de la hora undécima. Y ahora de pronto otra evidencia de pronto más concreta para que aprendamos esto es, y los obreros de la hora undécima, ¿cuándo es que son llamados? ¿Y cómo es que se cumple de pronto las evidencias de ellos como remanente final? Y para eso tendríamos que trasladarnos nosotros también allí a Mateo 25, y en Mateo 25 tendremos nosotros 10 vírgenes. La interpretación de las 10 vírgenes tiene varios contextos, pero uno de los contextos es dentro del orden profético. Las 10 vírgenes simbolizan los 10 remanentes. Significa que en el transcurso de los 6000 años de la historia del pecado habrán 10 remanentes. De esos 10 remanentes, 5 son prudentes y 5 son insensatos. Y cuando usted reúne todas las evidencias de eso, los remanentes que son prudentes son todos aquellos donde hay profeta. Donde no hay profeta, entonces son remanentes insensatos. Pero no hay profeta. O en conclusión, hay 5 remanentes donde hubieron profetas. Y hay 5 remanentes donde no hay profeta. A eso se refiere la parte de la parábola. Y entonces nos damos cuenta también que el último remanente, o el número 10, es los obreros de la hora undécima. También he tenido unos artículos, conferencias, sermones sobre eso, con las fechas establecidas de cada uno de ellos, y ustedes pueden repasar en la parte de los artículos, pero aquí quiero darle énfasis en este momento, cuál es el remanente al cual Yahshua ha llamado, de Joel 2:32. Estamos comprobando a través de las Sagradas Escrituras que el Señor tiene un remanente nuevo en la historia del pecado. Y cuando usted va a la parábola de las 10 vírgenes, entonces va a relacionar el tiempo de todos los remanentes. Y se va a dar cuenta que el remanente obrero de la hora undécima es 2015-2030, o del 2015 al 2030. Es el remanente que trabaja más poquitico de todos, pero es el remanente más completo, o el remanente que tiene la luz de todos los demás remanentes más la luz nueva. Es el remanente que usted ve ahí en el versículo 16 de Mateo 20, el versículo 16 dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. El remanente obrero de la hora undécima, aunque es el último, es el primero en conocimiento, es el primero en cabeza, son los que más saben de profecías, son los donde se va a derramar la lluvia tardía, son los que darán el fuerte pregón, son los que recogerán la gran cosecha. O sea, hay un poco de detalles bonitos dentro de el remanente obreros de la hora undécima. Entonces, si ya tenemos nosotros que los obreros de la hora undécima son llamados del 2015 al 2030, porque ahí también hay que estudiar la cronología bíblica y la genealogía bíblica también para comprobar la parte del tiempo, y usted tiene que estudiar también la historia de las 7 iglesias en la parte historicista, y se va a dar cuenta de las fechas.
aunque hay unas fechas, por ejemplo la primera fecha que es la que hay que corregir, porque la mayoría de los comentadores bíblicos colocan el primer remanente del año 31 al año 100, y no, es del año 34 al año 100, porque el año 34 es el cumplimiento de la profecía de, de los 490 años dados a Israel. Entonces significa que Israel es cortado a partir del año 34, no del año 31 cuando muere Yahshua. Y si es cortado el año 34, no se puede contar del año 31. ¿Sí? Esa es diferencia. Y va a encontrar usted las partes de las fechas, pero le va a hacer falta la del octavo, porque de pronto la de la Odisea la tratan de colocar hasta la segunda venida de Yahshua. ¿Por qué? Porque todavía no estaba la luz del remanente final. Y como no estaba la luz del remanente final, entonces se podría colocar a la Odisea como la última iglesia hasta la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Pero la iglesia de la Odisea fue cortada. Y si la iglesia de la Odisea fue cortada, entonces debe ser reemplazada. Ahora, si la iglesia de la Odisea es el noveno remanente y las evidencias bíblicas me dicen que son 10, entonces falta uno. O sea que por lógica bíblica y por lógica profética, la iglesia de la Odisea iba a ser cortada. Tarde que temprano iba a ser cortada. Porque el remanente número 9. Y el número 9 no está dentro de los números perfectos. Es el número 10. El número 10 está dentro de los números perfectos. ¿Sí ve? Entonces faltaría un remanente. O sea, en conclusión decimos, oye, evidentemente, con las señales y evidencias bíblicas, la Odisea no sería el remanente final. Porque es el remanente número 9. Y se necesita el remanente número 10. Ahora, la Odisea sería el remanente número 7 del Nuevo Testamento. Pero son 8. Falta uno de todas maneras. No cumple con el requerimiento de orden bíblico. Ahora, la iglesia de la Odisea todavía hoy en día tampoco cumple el requerimiento para ser remanente final porque no ha predicado o no predicó trompetas proféticas. Es más, en la parte que les correspondió a ellos como trompetas proféticas, en primera parte se equivocaron de evento y no supieron que estaban en trompetas proféticas primera parte. Pues mucho menos van a saber de trompetas proféticas segunda parte. Y por lo tanto hoy podemos decir que la iglesia de la Odisea no conoce o no predicó trompetas proféticas porque no supo aplicarla, no supo conectar las trompetas proféticas, no le fue revelado para ellos trompetas proféticas. Entonces no cumple con esa parte. La iglesia de la Odisea, aunque cumplió con una señal astronómica en su inicio, que es la caída de estrellas, ¿sí? La caída de estrellas es un anuncio para trompetas proféticas y el nacimiento de un nuevo remanente. Y la iglesia adventista, o la iglesia de la Odisea, desde el año 1844 se consideró como un nuevo remanente, pero oficialmente desde el año 1863. Vean qué interesante. Entonces, hay otro remanente que debe estar dentro de trompetas proféticas y también con una señal astronómica, igual como sucedió con el noveno remanente. Y eso lo cumplió Obreros de la Hora Undécima. Obreros de la Hora Undécima en el año 2014 y 2015 hubo una señal astronómica para anunciar el nacimiento de los obreros de la Hora Undécima y para iniciar o para anunciar que iba a salir el caballo blanco, desde ahí también, desde el 2015. En el año 2014 y 2015 tenemos nosotros una señal astronómica denominada la tetrada de lunas, 2 que hubieron en el 2014 y 2 que hubieron en el 2015. Interesante. ¿Y ahora qué miramos nosotros? Que con eso se iniciaba trompetas de orden profético. O sea, hay un remanente nuevo que le indicará, señalará, enseñará al mundo entero que nos preparemos para el juicio de los vivos que inicia en el 2024 y que nos preparemos para la inminente segunda venida de Yahshua en el 2030. Interesante, esos son trompetas proféticas.
O sea, cuando usted va a la parte antigua para mirar qué era Yom Teruah o el día de trompetas, el día de trompetas es el primero de Tirri, y el primero de Tirri se tocaba trompetas para anunciarle al pueblo que se prepararan para el Yom Kippur del día 10 y que se prepararan para Sukkot a partir del 15. Para eso se tocaba trompetas. Y en la realidad, o en estas trompetas de orden profético, se están tocando trompetas. El Señor va a levantar un remanente que va a tocar trompetas, voz en cuello, a anunciarle al mundo que nos preparemos para el Yom Kippur profético de los vivos y nos preparemos para la inminente segunda venida de Yahshua en un Sukkot profético del 15 al 21 de Tirri del 2030. Y eso me parece bastante coherente. O sea, con las fiestas de Yahweh y con la parte de la columna vertebral del santuario terrenal, una conexión bien bonita, completa. Señal astronómica, la tetrada de lunas. No vuelve a haber tetrada de lunas en este momento. La otra tetrada de lunas, según la parte de ciencia, en el 2033. No va a volver a haber tetrada de lunas. O sea, tuvimos una señal astronómica que anunciaba el nacimiento de los obreros de la hora undécima. Interesante, como remanente final. Tenemos otra señal de que ese remanente anunciaría al mundo trompetas de orden profético. O sea, tenemos otra señal que ese remanente que se levanta le va a enseñar al mundo cómo es que se deben guardar las fiestas de Yahweh en la parte de los tiempos proféticos y en la realidad o cumplimiento de la verdad presente a través de que va pasando los acontecimientos finales. Interesante. Y eso tengo que mencionar lo que ni siquiera la parte de pronto de los mesiánicos ortodoxos o ultraortodoxos conocen. Ellos no son capaces de conectar en este momento las fiestas de Yahweh en los tiempos de orden profético y en la realidad de la verdad presente. Porque esa luz no es para ellos. Ellos sabrán mucho de las fiestas dentro de la parte del remanente Israel, ¿sí? Y dentro de la parte historicista o dentro de la parte de las sombras y figuras. Pero dentro de la parte de orden profético y de verdad presente, están nulos, necesitan actualizarse. O sea, el Señor levanta un remanente que ya he especificado acá en esta conferencia y lo he tratado de hacerle una especie de clase y haciéndolo razonar a ustedes con el entendimiento, ¿sí? Con la razón, para que vamos llevando a cabo los textos bíblicos y los vamos aplicando y nos vayamos nosotros mismos cuestionando cuál es ese remanente. ¿Sí ve? ¿Cuál es ese remanente? Y ya le he dado unas evidencias de pronto de la parte del remanente. Entonces tenemos el cumplimiento de Joel 2:32 en marcha y rumbo a su totalidad. En el 2027 tendremos la lluvia tardía y con la lluvia tardía se producirán milagros, maravillas, se dará el evangelio al mundo, la tierra será iluminada con la gloria de Yahweh, se recogerá la gran cosecha y entramos al nivel de las 7 plagas y en la 7ª plaga entonces tenemos unos acontecimientos por parte de la 7ª plaga donde el sol se volverá en tinieblas y la luna se convertirá en sangre y luego de esos acontecimientos el día 15 entonces veremos la segunda venida de Yahshua HaMashiach en vivo y en directo, o sea en la realidad, o sea en el cumplimiento del Sukkot del santuario terrenal. Y el Sukkot del santuario terrenal era del 15 al 21 de Tirri, fiesta de orden literal. Ahora, en el Sukkot profético del 15 al 21 de Tirri el año 2030 es la segunda venida de Yahshua en cumplimiento de verdad presente a la fiesta de Sukkot. Eso es magnífico. Eso es hermoso. Entonces la profecía de Joel 2:32 llega a su totalidad completa. ¿Y cuál es la totalidad completa? Pues es que Joel 2, del 28 al 32, y Hechos 2, del 16 al 21, nos están indicando unas señales para el remanente al cual habrá llamado Yahshua HaMashiach para el final de los 6.000 años de la historia de pecado.
Y le he dado evidencias contundentes, señales contundentes, citas de orden profético también, allá, que de pronto si usted le queda alguna duda, pues repáselas. Que si de pronto no logra entenderla y cree que eso no es así, pues no estoy obligado a convencer a nadie, simplemente estoy dando las evidencias contundentes de todos estos hechos. Y de pronto si estas cosas no son así de esa manera, pues entonces alguno de ustedes podría mostrarme entonces cuál sería el remanente final y cuáles son las evidencias. ¿Sí ve? Y si yo estoy equivocado, pues yo corrijo mi posición. Pero hasta el momento todo esto está claro, evidente, con una así dice Yahweh de los ejércitos. De mis apreciados amigos y hermanos en el mundo entero, Yahshua HaMashiach llamó a un remanente para que reemplazara a la Odisea. Y repito una vez más, los remanentes del Nuevo Testamento, todo el que ha sido remanente en el Nuevo Testamento se ha convertido en un israelita espiritual, para que las promesas hechas al Israel literal se cumplan de todas maneras en el Israel espiritual. Y de pronto no hay que desconocer que Israel fue llamado como nación y fue llamado como remanente. Ahora, como remanente fue cortado y no volverá a aparecer nunca más como remanente. Como nación fue dispersado por el mundo entero y como nación volvería a nacer, y eso fue lo que tenemos nosotros del 14 de mayo del año 1948 en la independencia a Israel. Volvió a brotar, pero volvió a brotar como nación, mas no como remanente. Y eso quede bien claro. Porque el Señor, el remanente que tiene es el remanente de los gentiles, y los gentiles han pasado por 8 etapas, y esos gentiles ahora se convirtieron en israelitas espirituales que les cuesta a algunos entender y comprender eso. ¿Sí ve? Espero que la conferencia de hoy, con la ayuda de nuestro Elohim Malquisedec, haya quedado clara en relación a que Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh llamaron a un remanente para la etapa final y el cumplimiento de los acontecimientos proféticos finales con un itinerario de fechas de principio a fin. Que ese remanente final, Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh, les ha dado luz nueva y aceite extra, que es lo que estamos viendo nosotros hoy en la actualidad, ¿sí ve? Para honra y gloria de Yahweh. Entonces, voy a tener la tefilá final y prepararnos nosotros para mañana otra conferencia con la ayuda del Eterno. Amoroso Abacadó Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, gracias por mostrarnos a través de las Sagradas Escrituras, a través de las evidencias, de las señales, de que tú has llamado un remanente nuevo denominado obreros de la hora undécima. Y es el último remanente, que es el remanente número 10 en los 6.000 años de la historia del pecado, o es el remanente número 8 del Nuevo Testamento. Hemos tenido todas las evidencias bien claras que nuestro Elohim Malquisedec sigue impresionando nuestras mentes, nuestras vidas, y que podamos formar parte nosotros de ese remanente final. Y los que ya estamos, que podamos confirmarnos cada día más en tu presencia, que podamos vivir esa vida de santidad y que como embajadores de la Nueva Jerusalén te representemos dignamente. Rogamos para que tu bendición siga reposando en cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Apreciados amigos y hermanos en el mundo entero, así mira, un abrazo allá donde usted se encuentra. Les amo en Yahshua HaMashiach. Shalom Ubrajov, feliz noche. Con la ayuda del Eterno, mañana una nueva conferencia. Feliz noche. Shalom Ubrajov.